Hablar sobre el punto 1. El punto 1 dice, el costo C de pedido y transporte de los elementos utilizados para la fabricación de un proceso es, ahí nos dan la función, C de x igual a 100, 200 sobre x al cuadrado más x sobre x más 30, donde x es mayor o igual a 1. Bueno, en esta función C se mide en millones de pesos y x es el tamaño del pedido que se mide en centenas o en cientos. Nos piden encontrar la razón de cambio de C respecto a x cuando x equivale a 10, a 15 y a 20. Y al final nos pregunta, ¿qué implican estas razones de cambio cuando el tamaño del pedido aumenta? Bueno, yo lo primero que hice para resolver esta función, ¿sí?, fue dividir la función en dos, quedándome la función así, c de x igual a 20.000 sobre x al cuadrado más 100 por x sobre x más 30. Ya luego de tener la función dividida, calculé la derivada. Para calcular la derivada utilicé la derivada de cada término. Para calcular la derivada utilicé la notación d sobre dx. Esta notación se utiliza para derivar respecto a una variable. En este caso, pues la variable es x, quedándome. Luego de calcular la derivada del primer y segundo término, me queda que la derivada de c sobre la derivada de x es igual a menos 40.000 sobre x al cubo más 3.000 sobre x más 30 al cuadrado. Ya de ahí pasé al paso 3, que es evaluar cada uno de los valores pedidos. ¿Cuáles son los valores pedidos? Recordemos, x igual a 10, a 15 y a 20. Para calcular los valores pedidos utilicé la misma notación de la derivada de c sobre la derivada de x, dándome para x10 me dio menos 38.125, para x15 me dio menos 10.37 y para x20 me dio menos 3.8. Bueno, ya voy con la pregunta del final que dicen, ¿qué implican estas razones de cambio cuando el tamaño del pedido aumenta? Bueno, observamos que en los tres casos donde evaluamos los valores pedidos, la derivada, la derivada del resultado que nos da es negativa. Esto significa que el costo va disminuyendo cuando aumenta el tamaño del pedido. Aunque también vemos que la magnitud de la derivada también va disminuyendo. Cuando x equivale a 10, la reducción es de unos 37 millones de pesos por cada 100 unidades, más o menos por cada 100 unidades adicionales. Cuando x equivale a 15, la reducción baja de esos 38 millones de pesos, baja a unos 10 millones de pesos. Pero cuando x equivale a 20, la reducción baja de esos 10 millones de pesos a solo 3.8 billones. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que al inicio es bueno aumentar el pedido porque el ahorro es bastante grande, pero después el ahorro adicional se va haciendo cada vez más pequeño, va disminuyendo. Buenas noches, profe, bendiciones. Bueno, en este video vamos a resolver el ejercicio número 4, en el cual se nos da una tabla con valores para f, g, f' y g', en los cuales se nos está pidiendo en los incisos A, B y C, vamos a llamarlos así. En el inciso A nos dicen que si h de x es igual a f por g por x, hay que encontrar a h' de 1. Entonces, en este ejercicio, lo que hice fue usar la regla del producto y así hallar a h' de 1, reemplazando los valores según la tabla que se nos dio. En el ejercicio B, nos dice que si h de x es igual a g por f por x, hay que encontrar a h' de 1. En este ejercicio apliqué la regla de la cadena, porque si una función está entre otra función, se aplica la regla de la cadena. Luego en ejercicio C, la regla de la cadena, ir reemplazando, sustituyendo los valores que se nos da en la tabla para así encontrar h' de 1. En el ejercicio C nos pide que si f de x es igual a f por x, hay que encontrar a f' de 2. En este ejercicio también se aplica la regla de la cadena y así poder encontrar a f' de 2 reemplazando, sustituyendo los valores que se nos dan
en la tabla. Entonces, eso fue todo lo que yo apliqué en este ejercicio, profe, para llegar al resultado. Apliqué la regla del producto y la regla de la cadena. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Julio de León Cárdenas. Hoy les voy a explicar cómo resolví un ejercicio de derivación implícita, especialmente pues cómo encontrar la pendiente de la curva de la curva del diablo en ciertos puntos dados. Bueno, aquí nos dan la ecuación de 4x a la 2, no, perdón, nos dan la ecuación de y a la 4 menos 4y a la 2, que es igual a x a la 4 menos 9x a la 2. Como y está en función de x, pero no está despejada, derivamos de ambos lados con respecto a x, usando pues la derivación implícita. Recordamos que al derivar términos con y debemos multiplicar por dx. Bueno, derivamos pues en ambos lados aplicando pues la derivada en cada término. Bueno, la derivada de y a la 4 es 4y a la 3 por dy sobre dx. La derivada de menos 4y a la 2 pues es menos 8y por dy sobre dx. La derivada de x a la 4 es 4y a la 3. Y la derivada de menos 9x a la 2 es menos 18y. Menos 18x, perdón. Y nos queda que 4y a la 3 dy sobre dx menos 8 dy sobre dx, que es igual es igual a 4x a la 3 menos 18x. Después factorizamos dy sobre dx. En el lado izquierdo, pues dy sobre dx están en ambos términos. Entonces factorizamos dy sobre dx por 4y a la 3 menos 8y, que es igual a 4x a la 3 menos 18x. Después despejamos dy sobre dx dividiendo entre 4x entre 4x a la 3 menos 8x. Y pues nos queda por la ecuación de dy sobre dx, que es igual a 4x a la 3 menos 18x sobre 4y a la 3 menos 8y. Ya después ya uno procede a evaluar los puntos que están en esta recta. Pero simplemente explicando cómo evaluar un punto, pues ya uno sigue la misma secuencia con los demás puntos. Por ejemplo, en el primer punto, que es 3,2, en la que utilizamos la ecuación en el numerador, simplemente despejamos ese 3 en los valores de x que están en la ecuación. Los despejamos y nos da como resultado 54. E igual, en la ecuación, en la parte de los denominadores, reemplazamos el valor de y, que es 2, que nos da como resultado 16. Entonces, pues nos queda que dy sobre dx es igual a 54 sobre 16. Pero lo simplificamos y nos queda 27 sobre 8. Y así, pues, uno haría también con los demás puntos que hacen falta. Gracias. Buenos días, profesor. En este caso estaré explicando sobre el punto 6 del taller de cálculo diferencial. Dice que hay que demostrar la definición de una derivada usando la definición de la derivada. Voy a explicar el caso 1 nada más porque igualmente los dos casos se resuelven de la misma manera. Dice que f de x es igual al seno de x, entonces su derivada va a ser igual a coseno de x. Para empezar a resolverlo, se reemplaza seno de x donde esté f de x. La ecuación queda de la manera, la derivada de x es igual al límite cuando h tiende a 0, seno de x más h menos seno de x sobre h.
Para resolver esta parte hay algo que se llama identidad trigonométrica de la suma. Específicamente, cuando se suma el seno de dos ángulos, dice lo siguiente, que el seno del primer ángulo se multiplica por el coseno del segundo ángulo, sumado al coseno del primer ángulo multiplicado por el seno del segundo ángulo. Y en este caso se añade el menos seno de x porque en la ecuación es lo que aparece. Esa parte sí se deja quieta. Ahora ese menos seno de x hay que agruparlo en la ecuación. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos que ese menos seno de x se convierta en un menos 1. Y ese menos 1 sí es posible que exista. Porque en el menos seno, cuando se usa pi dividido en 2, entonces sí se convierte en menos 1. Después de hacer esta agrupación se divide la ecuación en dos partes y esas dos partes a cada una se les va a hacer el límite. Es decir, en la parte de aquí de abajito de la primera hoja dice que la derivada de x es igual a seno de x por el límite cuando h tiende a 0. Ese límite se lo tiene que hacer a las dos partes donde está la h específicamente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros utilizamos los límites notables, que esto yo lo encontré en una imagen, dice que el coseno de un número menos 1 sobre ese mismo número va a dar 0. Y que cuando el límite del seno de un número sobre ese mismo número va a dar 1. Entonces esos resultados 0 y 1 se sustituyen en la ecuación original, donde dividimos la ecuación en dos. Y nos va a dar seno de x por 0 es 0. Y el coseno de x por 1, coseno de x. Y ahí está la prueba de que la derivada de x de seno de x es igual a coseno de x. Para el caso 2 es lo mismo. La única diferencia es que el menos coseno ya no va a trabajar con pi medio, sino que va a trabajar con 0. Y aquí está la prueba. Datos que utilicé, menos coseno por 0, menos seno pi medios, los datos de los límites notables. Y esto sí es el punto 7.